Marco, ya nos adelantaste qué es el bosón de Higgs, pero cuéntanos, ¿es una sola partícula? ¿Es un conjunto de partículas? Primero te tengo que explicar, comentar cómo funciona el mecanismo, aparentemente. Hay explicaciones muy fáciles de entender, pero yo creo que la física es la más adecuada. Lo que nosotros entendemos como, te voy a dar un ejemplo, lo que nosotros entendemos como vacío en el caso del universo y de la mecánica cuántica no es un objeto vacío, no es un espacio vacío. Como comentábamos en un programa anterior, al niveles de la escala de Planck o más bajo, lo que prima es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y eso significa que hay fenómenos que se producen a nivel microscópico a esas escalas que no son visibles a escala macroscópica, no tienen correlato macroscópico. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene una gran incertidumbre respecto de la energía en el vacío, eh, suelen suceder cosas inesperadas. Por ejemplo, que aparezca un electrón, que va a ser lo que se llama un electrón virtual, y su antipartícula, que es el denominado positrón. Estos tienen, sin que haya intervención de energía externa, estos viven en un periodo muy cortito, infinitesimal, pero estas dos partículas que se denominarán virtuales existen, entre comillas, por un periodo determinado. Ahora esto se puede verificar. Si un electrón viaja por el vacío, eh, experimentalmente uno puede ver que rechaza a los electrones, porque no puede haber dos electrones en un mismo estado cuántico, rechaza a los otros electrones que están en el vacío, a esos electrones virtuales, y atrae a los positrones, y se rodea de esos positrones a medida que se va moviendo, y por lo tanto queda apantallado. Eso es lo que se llama un electrón vestido. Y la diferencia de la carga, por ejemplo, de un electrón vestido con respecto al electrón desnudo, sin esa nube de positrones, eso es, eh, eso es, eh, eso hace una diferencia importante. El caso del bosón de Higgs se supone que es una cosa parecida. El campo de Higgs se supone que permea todo el universo, y lo que hace es lo siguiente: la partícula se va moviendo a través del vacío y los bosones de Higgs se acercan a él, lo apantallan y le entregan su masa. Así que lo que tú mides en el fondo es la masa de los bosones de Higgs que están rodeando a la partícula y no exactamente a la masa de la partícula. Ahora, las dos cosas son inconfundibles una de la otra, pero ese es más o menos la historia. Existe otra analogía que tiene que ver con el tipo muy famoso, VIP, que entra a una sala que está llena de concurrentes en un cóctel, y lo que pasa con el sujeto es que todos se le acercan. Entonces, mirado de lejos, parece una gran masa, aumenta el espacio que ocupa. El bosón de Higgs y el campo de Higgs funcionaría un poquito de esta manera. Lo más interesante es que en el caso del mismo bosón de Higgs, la masa que él tiene resulta de la interacción consigo mismo, que no es una cosa intuitiva. Bueno, en mecánica cuántica y en física de partículas prácticamente no existe nada intuitivo. Marco, ¿y qué representa para la ciencia este eventual descubrimiento? Bueno, primero es la última partícula que describía el modelo estándar, y por lo tanto eso significa que es un respaldo absoluto a la teoría. Con esto se cierra la teoría, por lo menos a nivel del modelo estándar, y por lo tanto hay que seguir con otras investigaciones. Está el modelo superestándar, que describe otras partículas que son hermanas de las que nosotros conocemos, a energías mucho más altas y con mucho más masa. Para cada partícula que uno conoce en el mundo habitual ahora, existe una partícula compañera a esos niveles de energía altos, que está asociada a esta. Eh, Esto es descubrir cuál es la estructura fina del universo. O sea, estamos entendiendo por fin cómo está tejido el cosmos en el cual vivimos a nivel microscópico. Y eso nos va a dar una imagen más amplia de todos los fenómenos que suceden en él.
es probable que en el futuro podamos decidir de estos descubrimientos, por ejemplo, qué es la materia oscura u otro tipo de fenómenos que aparecen habitualmente, ¿no es cierto?, a nivel macroscópico. Bueno, Peter Knight, el presidente del Instituto de Física británico, dijo que el bosón de Higgs es tan importante para la física como el ADN lo fue para la biología. ¿Estás de acuerdo? Sí, absolutamente. Y es lo que te comentaba. Estamos hablando de la estructura del universo. En el caso del ADN, que también es un descubrimiento, no es un descubrimiento, pero es una, es un resultado impresionante. Te está diciendo cuáles son los códigos a través de los cuales funcionan los organismos vivos. En este caso te están diciendo cuáles son los códigos a través de los cuales el universo funciona. Podemos tener con eso una visión más general de lo que somos y de dónde venimos y para dónde vamos. Es una manera muy amplia de ver nuestra realidad. Marco, hablabas hace unos minutos de 4 campos que se relacionaban con las interacciones en el universo. ¿Este del bosón de Higgs sería otro campo? Bueno, como te dije al principio, en esta cuestión del modelo estándar, cuando estábamos conversando sobre el modelo estándar, hay partículas que constituyen la materia, son los fermiones, eso van a ser fermiones, por ejemplo, los quarks son constituyentes de la materia fina, ¿cierto? Ayudan a construir los neutrones, los protones, etcétera. Y están las interacciones entre los objetos, entre las partículas existentes. Entonces, las interacciones son mediadas por otras partículas. Esas partículas son denominadas bosones. La diferencia entre uno y otro son el tipo de función de onda que tienen asociada. Los fermiones tienen función de onda antisimétrica, los fermiones antisimétrica asociada y los bosones simétrica. Pero tienen una característica especial. Todas las partículas que median las interacciones son bosones. Eso es importante. Por eso esta partícula, el bosón de Higgs, que media este campo de Higgs, es precisamente un bosón. En ese sentido es otro campo, es un campo introducido por la teoría estándar que completa el esquema general que existía antes. Es terminar es el corolario de una búsqueda muy larga de muchos años, que tiene además que ver, esto es una historia que no viene de ahora, sino que viene más o menos del siglo V antes de Cristo, cuando Demócrito, Leucipo y después Epicuro van a hablar de los átomos. Ellos son los primeros naturalistas que describen el mundo sobre la base del átomo, de estos entes indivisibles que eran capaces de describir la materia por completo. Entonces, es una larga carrera, si tú te das cuenta, del siglo V hasta el 2012, que el hombre ha corrido para, en este momento, poder decir, sí, efectivamente el universo está compuesto de estos elementos que son importantes. ¿Qué pasa si finalmente, después de los experimentos que quedan, de todos los estudios que resta realizar para confirmar la existencia, qué pasa si no es el bosón de Higgs lo que se descubrió? ¿Qué es lo que viene? Bueno, de hecho lo han comentado los mismos investigadores eh, que trabajaron en los experimentos asociados a la búsqueda del Higgs, eh, que si no es el Higgs descrito por el modelo estándar, puede ser otro tipo de Higgs. La teoría superestándar dice que podría haber 5 tipos de Higgs diferentes. A lo mejor no es el primero que yo te acabo de mencionar, pero puede ser alguno de estos de otro tipo. Eh, en caso de que no fuera ninguno de esos, lo que quedaría sería hacer una revisión del modelo estándar y del modelo superestándar también, y por lo tanto, de todas maneras, sería un descubrimiento en el sentido que es la apertura a un nuevo camino de la física y a un nuevo camino de las matemáticas. Pero desde el punto de vista de las probabilidades, dado que los resultados entregados están muy cercanos a lo que es la teoría propuesta, eh, la esperanza es que este efectivamente sea el bosón de Higgs.
Ahora, insisto, en ciencia no importa tanto que el resultado sea correcto, lo que importa es recibir el resultado. Y en este caso, además, del modelo estándar, hay una cosa que es significativa. Muchas de las partículas descritas por el modelo estándar son descubiertas después. Esto no se hace el experimento primero y después se hace la teoría, sino que el modelo estándar, que es un modelo matemático y que tiene una estructura matemática muy bonita, describe o hace necesaria la existencia de estas partículas, luego se hace el experimento y si se encuentran, el modelo se valida. Y eso es lo que hemos hecho. Esto es uno de los ejemplos de cómo funciona la ciencia, no solamente en la física, sino que en la biología, en la química, es exactamente el mismo camino. Nosotros no estamos buscando las causas finales acá, sino que las causas eficientes, es decir, cómo funciona el mundo. Ese es un elemento que es muy importante en ciencia. Finalmente, ya para ir cerrando este programa, hemos hablado hoy de el bosón de Higgs, pero seguramente nuestros amigos también han escuchado que le llaman la partícula de Dios. Cuéntanos un poquito de por qué tiene ese nombre. Bueno, el problema es que un físico que obtuvo el premio Nobel de apellido Lederman eh, escribió un libro que en la primera frase del título dice The Goddamn Particle, que significa la partícula maldita. Cuando se lo llevó a los editores, aparentemente los editores decidieron que no era un nombre adecuado para un libro, o por lo menos no se iba a vender, y decidieron cambiarlo y cambiaron esa parte, esa frase y le pusieron The God Particle, cosa que produjo mucho enojo en Higgs, porque, bueno, Higgs es un reconocido ateo, él manifestó públicamente que le molestaba que se le hubiese llamado así la partícula. No tiene nada que ver, y de hecho se han hecho muchas declaraciones que aquí no hay ningún tipo de consideraciones religiosas respecto de la partícula, pero es una anécdota que es simpática. Eh, Quisiera hacer una aclaración, ¿eh? Porque esto suele suceder en ciencia, cuando cuando aparece la mecánica cuántica, y sobre todo en nuestra época, la mecánica cuántica cuando baja al público, generalmente es tomada por otras personas y transformada en algo que no es. Me tocó leer un libro hace poco respecto de la relación entre la mecánica cuántica y algunas religiones hinduistas, y la verdad que yo debo decir honestamente, y creo que es una advertencia para el público, que eso es absurdo. Estos son modelos de la realidad física y no tienen nada que ver con esas posiciones. Tampoco esto tiene carácter religioso, ni se le puede dar ninguna otra connotación que no sea la del experimento físico y la del resultado que tiene que ver con la naturaleza y el comportamiento de la naturaleza. Aquí el hombre se sale de sí mismo y está estudiando el comportamiento de las cosas sin conceptos a priori, y por lo tanto sacar conclusiones apresuradas respecto de esto me parece que no es muy legítimo. Ahora debo decir que, a diferencia de los editores del libro, en el caso de Lederman, el Club Cuántico no edita, creo que es importante decirlo, no edita sus programas, por lo tanto las declaraciones de los invitados o de aquellos que dirigen el programa son las que son. Eso también es parte de la ciencia. Así es. Bien amigos, vamos cerrando este nuevo programa, el especial sobre el bosón de Higgs. Queremos agradecerles que nos hayan acompañado a través de Radio Universitaria FM, a los amigos que nos ven en YouTube también, en el canal del Club Cuántico. Invitarlos a reunirse con nosotros en 15 días más. Muy buenas noches amigos, y muchas gracias por participar con nosotros de la alegría de este gran descubrimiento que es un hito para la historia del hombre. Chao, hasta pronto. Chao.